Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Avanzando Juntos en nuestra casa Estudios Provicom TV. Hoy tenemos grandes invitados para que ustedes sepan qué está pasando en el mercado del real estate, de las inversiones y de la construcción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Grecia y Carlos. Muchísimas gracias, Adriana. Para nosotros es un honor estar en este programa. Gracias Para a los dos. nosotros es un placer acompañarla. Hablar de real estate es nuestra vida diaria, así que nos encanta estar acá con usted. Muchas gracias. Volvemos enseguida a educarlos, a informarlos y apoyarlos en este mundo del real estate. El Fogón Restaurant, un lugar único en el área de Conroe, con 72 platillos internacionales, comida y antojitos hondureños como el popular pollo con tajadas, caldo de res y mariscos, pescados, carnes y todo tipo de delicias mexicanas. Famoso por nuestras pastas italianas. Y qué decir de nuestras deliciosas hamburguesas con queso y aguas de frutas frescas. El Fogón Restaurant, un lugar familiar donde el sabor y el servicio son nuestro sello principal. Hola, soy tu amiga Ivette y te traigo buenas noticias. Ya puedes ser parte del programa Avanzando Juntos y así poder anunciar tu negocio, producto o servicio. Nuestra audiencia crece a diario, llegando a miles de suscriptores y público en general. Ya son muchos los empresarios que anuncian y promueven sus compañías en nuestro programa. Si aún no tienes tu comercial, aquí en Provicom te lo hacen. Recuerda, llama a este número y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir aquí con nosotros en Avanzando Juntos en nuestros estudios Provicom TV, donde hoy tenemos a Grecia Berríos Group, a Carlos y a Grecia, que vamos a estar hablando de diferentes temas de lo que está pasando en el mundo del real estate, de las inversiones y también de la construcción. Otra vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está el mercado del real estate hoy en día? Adriana, pues nuevamente muchas gracias por tenernos acá. Pues, ¿qué puedo decir? Hemos visto muchos cambios en los últimos años, ¿no? Desde que arrancó el 2020 con la pandemia, con lo que todos supimos que sucedió en nuestra industria y lo que ha sucedido en post-pandemia. Estamos viendo un mercado mucho más normalizado. Sí hemos visto cambios muy acelerados en nuestra industria. Hoy más que nunca es importante mantenernos informados constantemente, porque lo que estamos hablando ahora probablemente cambia en los próximos 2 a 3 meses. Así hemos estado viendo la tendencia. Cabe mencionar que hemos visto de pronto mucha desinformación en el mercado, dado a que nos seguimos comparando con años que fueron atípicos, como fue lo que vivimos en pandemia. COVID. Entonces hay mucha incertidumbre, hay muchas opiniones diferentes, pero si vamos a las estadísticas y vemos cómo el mercado se comportó previo a la pandemia, que fue el mejor referente del año 2019, nos podemos dar cuenta que hemos tenido un crecimiento normal. O sea, por eso hablamos de un mercado más normalizado. Entonces siempre estamos porcentaje arriba de lo que es el 2019. Sí hemos visto un descenso de lo que fue en el 2020 y el 2021, lo cual honestamente era necesario, porque la manera en la que estábamos llevando el mercado era, si lo veíamos más a largo plazo, pues era insostenible. Y para nosotros como agentes de bienes raíces, pues claro, estábamos en Disneyland y qué bueno tener todas estas ventas, pero cuando vemos de una manera más global y más a largo plazo, sabemos que vienen otras generaciones, que es necesario que ellos puedan tener acceso a vivienda, y estábamos viendo que de la manera desenfrenada en la que íbamos, pues no era sostenible. Entonces estamos en un mercado, como digo, mucho más normalizado. Todavía no estamos en un mercado de compradores, porque sí, a veces tendemos a pensar, bueno, las casas van a bajar de precio y estamos en un mercado de compradores. Para poder determinar que un mercado ya giró la balanza hacia el comprador, tendríamos que estar de 4 a 6 meses en inventario. Estamos como a 3 meses, o sea que cerca de ahí, o sea que el comprador ya tiene más posibilidades de negociación. O sea, todavía estamos cortos en Sí, inventario. todavía seguimos cortos en inventario, todavía la balanza está más equilibrada de pronto hacia el vendedor, que en los años pasados era completamente un mercado de vendedores,
pero ahora estamos viendo muchas más facilidades para que un comprador pueda negociar. Entonces, a lo que yo les puedo decir es que la buena noticia es que estamos viendo un mercado más normalizado y que ese fue, de hecho, los esfuerzos de la Reserva Federal en cuanto a nuestra industria en específico, de haber incrementado los intereses, era lograr estabilizar el mercado. Sí, eso era la pregunta que te iba a hacer, Carlos. Durante la pandemia, pues los intereses eran bajísimos, la gente vio oportunidades y ahora el interés subió, entonces me imagino que las compras han bajado un poco. Sí, sabe, Adriana, eso sí ha bajado en aspecto del comprador por primera vez. A mí siempre me gusta dar como datos, dar un poquito de historia. De historia y a la vez de hablar un poco de los ingresos que tenemos, tanto como latino o como cualquier persona que vive dentro de los Estados Unidos. ¿Qué diría yo? $37,000, $45,000 al año es el promedio de ingresos de una persona normal. Digamos que en estos años atrás, ese ingreso nos permitía que había mucho comprador, porque era muy fácil calificar para un préstamo hipotecario con esa suma de dinero. Ahora bien, cuando la Reserva Federal empieza a subir un poco los intereses, la idea es frenar ese mercado. Entonces ya de pronto las personas que ganaban eso con un interés como el que tenemos ahora mismo, ya posiblemente lo piensan, ¿es buena inversión hacerlo ahora? No sé si comprar en este momento, me espero y empieza a entrar esa duda. Entonces, si 20 compradores estaban listos, por dar un ejemplo, ese incremento de los intereses permite que de 20, 10 o 12 digan, uy, tengo miedo, o sabes qué, no, y con lo que tú decías, Grecia, sumando la desinformación, las casas van a bajar o no sé qué va a pasar, entonces se empieza a frenar el mercado para ese tipo de compradores. Pero surge otro mercado que es al que nosotros también servimos, que es el inversionista. El inversionista no está pensando que el interés está alto, él está pensando como el bien raíz lo ve el inversionista que invierte en él a largo plazo. Estoy diciendo, bueno, si ahora mismo estoy en un mercado de vendedores y una persona pone una casa y pasó un tiempo prudente sin recibir una oferta, posiblemente estratégicamente puedo presentar una oferta y puedo tener una ganancia en esa compra. Dicho lo siguiente, es cuando el mercado empieza a hacer ese frenamiento de lo que Grecia decía, era sostenible lo que teníamos. Personas ponían 2021 fue uno de los mercados históricos en todo Estados Unidos, nunca habíamos tenido un mercado y un interés del 2.1, 2.5, 2.75 que estuvo en ese año, y entonces era tanto el volumen de la compra que si usted ponía una casa al mercado, número 1 la vendía en un día, número 2 la terminaba vendiendo buenísimo, la terminaba vendiendo. Si la ponía en un precio, a veces un 5 o un 8% arriba del valor que usted le puso. Entonces, si usted ve ese número, dice, bueno, en el primer mes se vendió en una comunidad un 8%. Venía el siguiente mes, ya teníamos un 8% de aumento. Ponían una casa... Lo que pasa es que estaban desesperados por comprar y no perderla. Exactamente. Entonces, la gente... Mucho comprador era quiero comprar casa, lo hicieron en un buen momento, pero como dice Grecia, estamos en Disneyland, pero no lo podíamos sostener eso. Entonces el mercado normal, como en el que nos encontramos ahora mismo, nos permite empezar a darle como ese frenamiento al mercado, como preparándose nuevamente para el siguiente que viene. Y ahora hay comentarios como, las casas están caras. No están caras, están al precio que tienen que estar. Lo que pasa que en estos últimos 3 años o 2 años, durante la pandemia, era una locura de precios. Claro. Pero realmente es así, el mercado está, las casas donde tienen que estar en precio o no. Sí, o sea, en este momento lo que nosotros vimos, un mercado más normalizado crece anualmente de un 3 a un 5%. En el 2019 ya veníamos con un incremento porque crecimos el 9% en valor. En el 2021 cerramos con un 20%. Wow. Y eso fue, estoy hablando del estado de Texas. Hubieron otros estados, incluso una sorpresa fue Idaho, que fue creo que el 39%. Entonces hubo un incremento bastante fuerte. Eso es lo que se está tratando de frenar ahora, de que eso no continuara a ese ritmo que iba. Entonces lo que podemos ver es que en diciembre del 2022, que fue cuando hubieron los incrementos más fuertes, vimos un descenso, no fue tan profundo y no creería que va a llegar a ser tan profundo en ningún momento porque la demanda por las casas sigue estando ahí. Entonces, claro, si nos comparamos a años previo a pandemia, pues sí, los precios de las casas estaban abajo de ese 20% del que les acabo de hablar. Lo que Carlos mencionaba es, una de las situaciones en este momento es que el poder de compra se ha reducido. Por ejemplo, una persona que calificaba para 350, de pronto ahora califique para 250 con el incremento. Entonces eso es lo que estamos viendo. Muy bien. Vamos a volver y vamos a hablar de las inversiones, los pasos de las inversiones, por qué es bueno invertir
en real estate. Ustedes no se me vayan, que volvemos con más información, educación, apoyo y conexiones. El Fogón Restaurant, un lugar único en el área de Conroe, con 72 platillos internacionales, comida y antojitos hondureños como el popular pollo con tajadas, caldo de res y mariscos, pescados, carnes y todo tipo de delicias mexicanas. Famoso por nuestras pastas italianas, y qué decir de nuestras deliciosas hamburguesas con queso y aguas de frutas frescas. El Fogón Restaurant, un lugar familiar donde el sabor y el servicio son nuestro sello principal. Hola, soy tu amiga Ivette y te traigo buenas noticias. Ya puedes ser parte del programa Avanzando Juntos y así poder anunciar tu negocio, producto o servicio. Nuestra audiencia crece a diario, llegando a miles de suscriptores y público en general. Ya son muchos los empresarios que anuncian y promueven sus compañías en nuestro programa. Si aún no tienes tu comercial, aquí en Provicon te lo hacen. Recuerda, llama a este número y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por seguir aquí con nosotros en Avanzando Juntos. Estamos hablando con Grecia y Carlos, con Grecia Berríos Group, hablamos de real estate, cómo está el mercado en el primer segmento. En este segundo segmento vamos a hablar de inversiones. La gente habla de inversiones y quieren invertir, pero no saben a veces cómo hacerlo o si tienen la estructura para hacerlo. ¿Qué es la importancia de invertir en un real estate, en una casa, en un edificio, en algo comercial o privado? Claro. Real estate es uno de los vehículos más utilizados para generar riqueza por generaciones, y eso es uno de los mensajes que yo llevo a la comunidad, de decir que es una buena opción y es una de las opciones más sólidas. Ahora, como todo lo que hacemos en la vida, es importante que tengamos una visión clara de lo que queremos hacer. Como tú lo dices, Adriana, se habla mucho de inversiones, ¿no? Pero siempre lo decimos, las inversiones no es una talla única que nos queda a todos, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos esa visión de invertir es sentarnos a plasmar una visión y ver qué es como nosotros como individuos queremos lograr. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, tenemos edades diferentes, hijos, o estamos planeando tener hijos, o la inversión es porque ya estamos planeando nuestro retiro, cuál es la tolerancia al riesgo, con qué apalancamiento y con cuánto capital contamos. Entonces todos esos factores son importantes para plasmar una visión, hacer un plan. Entonces la sugerencia siempre es arrancar por la parte de la asesoría, de informarse, de ver qué es lo que más nos conviene en ese momento de nuestra vida y en dónde está el mercado en ese momento también. Porque donde el mercado esté, ahí es donde la ventaja de bienes raíces es en que todos los mercados puedes ganar. Pero claro, entonces la estrategia va a ser diferente. ¿Dónde? Claro. Entonces, ¿y cómo? Exactamente, porque a veces puede venir la inversionista y decir, mira, yo vi esta propiedad que me parece que está en un excelente precio. Pero entonces es como si estuviéramos arrancando al revés. Entonces, en las inversiones, yo siempre digo que real estate es una compra muy emocional. Pero cuando hablamos de inversiones siempre tenemos que desconectar un poquito esas emociones y utilizar un poco más la lógica y dejar que sean los números, las estadísticas los que nos vayan guiando. Por eso es importante sentarse y luego que ya tenemos ese plan, entonces ahora sí salimos a ver cuáles son las propiedades que van a darme eso que yo estoy buscando. Sí, porque si uno inversiona quiere un retorno. Claro. Entonces hay que hacer una estructura antes de inversionar para saber, bueno, ¿cuándo me va a devolver ese dinero que yo estoy Y creo que para el inversionista en esa parte, como Grecia lo decía, nosotros somos pro preparación. Nosotros, si alguien va a venir a tomar una asesoría, es como, espérate, no vayamos al mercado primero, veamos cómo están las finanzas, cómo está ese ingreso, y bueno, ya como empresario, si quiero invertir y quiero cierto retorno, entonces ahí es donde nosotros entramos en nuestra asesoría. Bueno, si quieres un retorno agresivo, pues te recomendamos, bueno, depende que sea agresivo para ti, porque nosotros a la fecha de hoy hemos llevado a más de 100 empresarios a ser inversionistas y vemos características diferentes. Hay personas que dicen, bueno, yo me conformo con que me dé un 10%, yo me conformo un 20%, alguien es más agresivo, no, si no me da 30 yo no invierto. Y tenemos personas que son como más prácticas, dicen, bueno, si yo invertí 100 y me regresaron 110, yo estoy totalmente satisfecho con eso.
Todo depende cómo tú quieras invertir. Dicho lo siguiente, pueden invertir, si quieren hacer algo agresivo como un fix and flip, una construcción nueva, que la mayoría de veces, yo lo decía ayer, estaba hablando de esto y decía, bueno, si en el centro de la ciudad hoy en día tenemos pie cuadrado de venta entre 170 y 190 por pie cuadrado, y entonces hacemos matemática, bueno, encuentro una tierra y entre tierra, permisos, construcción, me sale el pie cuadrado en 120, pues tiene sentido la inversión, porque quiero decir que de 120 a 170 tengo $50 de ganancia por pie cuadrado. Right. Entonces, eso es parte de la asesoría que nosotros hacemos. Al inversionista le decimos, pues, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser agresivo o algo que nosotros le llamamos en la industria compra y retiene? Porque la compra y la retención de propiedades no tiene mucho sentido al principio. Porque usted dice, bueno, compro una casa y di X cantidad de enganche y bueno, la puse a la renta y me regresaron $200 el primer mes. Eso no me satisface. Posiblemente tiene toda la razón. Pero esas inversiones de retención tienen mucho sentido 10 años adelante. Cuando esa propiedad posiblemente la tienes pagado. Dale 10, no, dale 20 para hacer un plan de vida más largo. Y ponle que el ejercicio tú de comprar una casa y retención lo hiciste en los primeros 5 años de ese proyecto de inversión. Ponle que tiene 10 casas ya 20 años después. Posiblemente las primeras 10 ya las tienes pagadas. Tiene mucho sentido en ese entonces. Porque Claro. si cada casa me diera $1,000 de renta, tengo $10,000 de ingreso pasivo. Realmente es lo que uno espera. Claro. Hoy en día se inversiona más en residencial o comercial. Pues está bastante equilibrado, es dependiendo. Ahora vemos muchos más empresarios no solamente queriendo buscar sus locales para sus Ajá. propios negocios, sino también incursionando en las inversiones, especialmente propiedades de retención. Ok. Ahí es donde vemos la concentración de la mayoría de los inversionistas, dado a que hay ciertas ventajas en la parte comercial. Por ejemplo, los términos de alquiler son mucho más largos, el tema de mantenimiento es mucho más sencillo. Entonces, los que pueden entrar a la parte comercial lo están haciendo. Sin embargo, como lo decía Carlos, también en la parte residencial, los tiempos, ¿no? Si quieren una inversión más activa, que es los flips, la construcción, o si quieren una inversión pasiva, que es más a largo plazo, que es lo que él hablaba de alquileres, y donde siempre nosotros decimos, si tú quieres construir un portafolio, necesitas aprender a visualizar o a pensar en décadas. No puedes pensar en un año, sino pensar 10, 20 años adelante. En cambio, los flips, las construcciones, si estamos hablando de inversiones más agresivas, son más activas a corto plazo, de pronto el retorno es un poco más fuerte, pero hay otros factores involucrados, como tu recurso tiempo, vas a tener que estar más involucrado en la inversión. Entonces, esa es la maravilla de las inversiones, que hay para todos. O sea, para el inversionista que está iniciando, lo que Carlos decía, esos 100 inversionistas que nosotros hemos construido, son personas que vinieron a nuestra oficina queriendo comprar una primera casa, que nunca pensaban que podían invertir, y que ahora han hecho mínimo 5 transacciones con nosotros de inversión en un periodo de 5 años. Entonces, de eso es lo que hablamos, de que no necesariamente tienes que ser un inversionista experimentado o tener grandes capitales para poderlo hacer, porque hay distintas estrategias. Eso es lo maravilloso del real estate, que aunque no es una tarea que nos queda a todos, hay diferentes opciones donde tú puedes hacer que tu dinero No, crezca. y la parte de lo que ustedes hacen, de que están pues que los mentorean realmente, los están mentoreando paso a paso. No es el ir, llamarme, mostrarme la casa, la compro y nada más. O sea, hay todo una estructura antes de hacer esa inversión, y después de la inversión, cuál es el retorno, dónde lo quiero. O sea, hay mucho más que nada más tener el dinero e inversionarlo. Volvemos enseguida con el último segmento. Seguimos hablando de esto de inversiones, pero también vamos a hablar de construcción y qué importante es, como ustedes que están haciendo las inversiones en construcciones nuevas. So, ya volvemos con ustedes en un minutito. El Fogón Restaurant, un lugar único en el área de Conroe, con 72 platillos internacionales, comida y antojitos hondureños como el popular pollo con tajadas, caldo de res y mariscos, pescados, carnes y todo tipo de delicias mexicanas. Famoso por nuestras pastas italianas, y qué decir de nuestras deliciosas hamburguesas con queso y aguas de frutas frescas. El Fogón Restaurant, un lugar familiar donde el sabor y el servicio son nuestro sello principal. Hola,
Soy tu amiga Ivette y te traigo buenas noticias. Ya puedes ser parte del programa Avanzando Juntos y así poder anunciar tu negocio, producto o servicio. Nuestra audiencia crece a diario, llegando a miles de suscriptores y público en general. Ya son muchos los empresarios que anuncian y promueven sus compañías en nuestro programa. Si aún no tienes tu comercial, aquí en Provicon te lo hacen. Recuerda, llama a este número y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. En este último segmento vamos a terminar de hablar de las inversiones, pero también queremos hablar un poco de la construcción y la importancia de construir también como inversión y poder vender esas casas. En las inversiones te quería hacer una pregunta. Años atrás el flipping, como se llamaba, era lo último de lo último. ¿Sigue así tan popular o no? Bueno, pienso que sí en cierto punto, pero como usted lo dijo ahora mismo, antes era como el top, entonces, ¿por qué era el top en ese tiempo? Porque habían menos personas que lo ofrecían en ese aspecto. Hoy se subió el volumen, hay más personas que lo ofrecen, entonces hay que tener cuidado cuando se hace un flip hoy en día. ¿Por qué? Porque los análisis, una de las cosas que con Grecia mostramos si la persona decide, Carlos Grecia, quiero hacer un flip, listo. Entonces, analizar que nosotros tenemos como una fórmula mágica, que le llamamos el 70-30. Que en ese 70% debería de entrar todo, o sea, remodelación, compra y ya en precio de mercado, porque ese 30% pues sería un buen retorno, o pues si hay sorpresas pues le vamos quitando puntos. Ahora mismo sigue siendo algo, pero de pronto tal vez ya no es lo gran top, como podríamos decirlo, que es lo que nosotros hemos visto. Sí, porque en el flip también hay que tener mucho cuidado, porque una casa puede ser súper barata, pero cuando te la pones a remodelar te encontrás sorpresas que no son tan baratas. Bueno, los flips, como lo decía Carlos, hay ciertas fórmulas que hay que seguir. Entonces, el éxito de un buen flip va a estar en la compra. Si haces una buena compra, todo lo demás va a fluir. Ahora, una parte es la buena compra y la otra es tener experiencia en hacer un flip. Entonces, lo que veíamos en años anteriores, una alza en los flips. Ahora, lo que surgió con la pandemia es que siguen habiendo, pero ahora como inversionistas necesitamos ser mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Porque como los precios de las casas subieron, también subieron estas propiedades. El costo de remodelación también. El costo de remodelación y todo eso. Entonces, cuando vas a comprar un flip es necesario saber, punto número 1, cuánto es la cantidad que necesitas para remodelación y, como decía Carlos, dejar un porcentaje para sorpresas que siempre van a surgir. Y lo otro es saber en cuánto se puede vender la propiedad, para que así tú puedas hacer el cálculo de cuánto es lo máximo que puedes ofertar por esa casa. Es una evaluación de mercado. Es una evaluación de mercado previa, o sea, haz de cuenta que eso es ingeniería reversa para poderlos hacer. Entonces, algunos de los inversionistas se alejaron un poco de los flips porque los precios subieron, entonces los márgenes de ganancia eran mucho menores, pero siguen habiendo. O sea, lo que hay que hacer es hacerlo con cuidado, tener un equipo altamente calificado para hacer la remodelación, saber qué tipo de remodelación se va a hacer de acuerdo a la zona donde compraste la casa. Entonces, qué son las cosas que le dan valor a una cosa, porque a veces nos emocionamos y hacemos la casa porque es lo que nos gusta a nosotros, pero necesitamos saber qué es lo que el mercado nos pide y qué es lo que va a aumentar el valor en esa casa. Entonces, siguen habiendo a menor escala, hay que ser mucho más cuidadosos en este mercado actual. Pero igual siguen siendo necesarios porque seguimos diciendo necesitamos casas en el mercado, especialmente los precios que estén por abajo de los 300,000. Inversionistas, ese es un tip. Las casas que estén por abajo de los 300,000 se siguen moviendo muy rápido. Entonces, un flip que vaya a quedar por debajo de esos márgenes seguramente va a ser un éxito. Una compra, venta rápida. Vamos a hablar un poquito ahora de construcción, porque ustedes han invertido en construcción también. Cuéntenme cómo empezó esa, porque construcciones, yo construí una casa y fue NAF. Es esa idea loca es una idea loca. Prometo que te dejo hablar a ti primero, porque yo sé que yo soy como más sin freno y sin ti no lo hubiéramos podido lograr, porque es un tema un poquito... Sí, depende qué construcción va a ser, pero claro, de la experiencia de nosotros, Grecia. Bueno, yo de verdad que aquí les voy a hablar así con total vulnerabilidad, porque fue un proyecto, como lo dice Adriana, no es un proyecto de pronto tan sencillo de hacer. Nuestra experiencia inició cuando empezamos a trabajar para constructores. Eso fue como en el 2017. Y empezamos a un mercado donde es un mercado, como se dice, más disruptivo, porque en esa zona donde empezaron las construcciones no habían comparables. Entonces nos tocó educarnos mucho
porque yo les digo, cada vez que yo hablaba con mi cliente tenía un hoyo en el estómago, porque era decirle al cliente, mire, en este terreno puede construir una casa de este tamaño y esta es la ganancia que usted va a tener, cuando no habían comparables que soportaran eso. Y pues saber que estás en tus manos está la inversión de esta persona, ¿no? Entonces, cuando vemos que tenemos éxito y empezamos a construir con varios constructores, valga la redundancia, en la zona, pues eso nos da como autoestima y confidence, claro, en el tema, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacer nuestro propio proyecto? Y recuerdo que con Carlos surge el tema y dijimos, bueno, vamos a aventurarnos, pues nosotros tenemos experiencias y ya lo hemos hecho para tantos constructores, hemos construido tantas casas. Y bueno, el tema era, compramos un terreno y la idea era construir una casa a la vez y así ir avanzando, ¿no? El detalle fue cuando ya entramos en el proyecto, nos dimos cuenta que, bueno, más bien ahí fue Carlos el que cuando hace los cálculos y los números se da cuenta que era más fácil construir las 4 casas a la vez, por cuestiones de costos. O sea, más locura. Exacto. Entonces, cuando Carlos me dice, se supone que esa madrugada iban a tirar para la fundación, el cemento para la fundación, y me dice, Carlos, mira, tiraron las 4 fundaciones porque es que nos daban mejor precio, y yo, o sea, de ahí arrancó que terminamos con las 4 casas a la vez, pero a lo que voy es que nos dio la experiencia ahora sí en primera línea, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que teníamos experiencia como agentes, pero era diferente cuando tú estás en el terreno y te estás dando cuenta de las cosas que hay que tener en cuenta. Cometimos errores, sí, aprendimos muchísimo de ellos, y Carlos y yo éramos conscientes que en ese primer proyecto íbamos a aprender mucho, y creo que la ganancia mayor que íbamos a tener más de la financiera iba a ser la experiencia. Entonces, y definitivamente eso fue así, fue un proyecto desde división de terreno hasta vender las casas, fue un proyecto de 1 año. Estábamos sí en el tema de pandemia todavía, entonces teníamos ciertos retrasos con la ciudad para el tema de permisos, creo que eso también impactó, pero fue un proyecto de muchísimo aprendizaje. Claro, Grecia, yo te sumo, de verdad, perdóname porque hice las 4, no te dije. Pero numéricamente eso nos permitió, y ahora, bueno, actualmente, ahorita estamos manejándole a 6 constructores que están en construcción, nosotros estamos construyendo 2 más, porque al final, como dije hace un momento, la inversión, nos dimos cuenta que hacemos esto, pero podemos lograr manejarlo sin involucrar tanto nuestro tiempo. Y pues lo que dije un poquito al principio, o sea, analizar, nos dimos cuenta que todo se basa en el análisis. La construcción es analizar los pies cuadrados con lo que se puede vender, buscar un buen constructor que sea responsable, buscar personas que sepan manejar los permisos, los planos, todo lo que se necesita en la ciudad. Y muy importante, si usted va a decidir hacer una construcción, ya lo ideal es hoy buscar zonas más céntricas. ¿Por qué? Porque hoy se permite, bueno, siempre se ha podido, pero hoy es la naturaleza, buscar un terreno, no sé, 10.000, 20.000, 25.000 pies cuadrados que puedan fácilmente tener 10 propiedades cuando usted haga el proyecto. Ahí toma mucho más sentido, porque los costos de construcción, los costos de permisos, los costos de... Sí, la cantidad reduce a largo plazo va a ser mucho más beneficioso. Cada casa al final, podría decir yo, la última casa, si lo hace de una forma bien, los porcentajes son muy buenos, porque estamos hablando de que podría retornar de un 20 hacia arriba por ciento, porque como la cantidad da la oportunidad de que el precio sea más. Y sumando a eso, como tú decías, Grecia, hacerlo nosotros nos permitió tener como esa experiencia en primera línea. Y ahora cuando una persona va a introducirse o va a navegar a decir, bueno, estoy listo, lo quiero hacer, ya son como pequeños puntos que en el caso tú lo hiciste muy bueno, muy bonito. Tuvimos aprendizaje que en realidad el aprendizaje es costo financiero. Claro. El aprender nos generó un poco de costos, pero en esta vez nos sentimos como con gratificación o decir gratitud, Señor, gracias porque nos permitiste hacer esto, porque ya a un cliente que sea su primera inversión en construcción, hay un porcentaje que podemos liberarlo de errores, de decir, ¿sabes qué? Esto que hagas acá posiblemente te va, número 1, a aliviar el bolsillo, más ganancia al final, y segundo, tu proyecto no va a detenerse, porque en el caso de nosotros, una de las experiencias que tuvimos, que por inexperiencia nuestra, pues nuestro proyecto se detuvo por algo que no analizamos al principio, se nos detuvo como 6-8 semanas, porque fue que nos dimos cuenta que se necesitaba un permiso de demolición que no lo había gestionado bien el dueño anterior, y nosotros sin el conocimiento fue como nos tocó gestionarlo nosotros, y esa inversión podríamos haberlo logrado en 10 meses, la logramos en casi el año completo, como Grecia lo dice, por ese retraso como tal. Entonces fue una experiencia muy bonita para nosotros como empresarios y como profesionales más aún, porque
ya ahora tenemos como esa libertad de decirle a un cliente, ¿sabe qué? Tal vez por acá no, por acá va a ser más exitosa. Así que... A los dos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por educar a nuestros empresarios y además por todo el apoyo que ustedes le dan a la Cámara. Y Grecia también, a los dos, pero a ti felicitaciones, porque realmente en el mundo de real estate tú eres una latina de primera clase. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, Adriana. Para nosotros es una bendición enorme ser parte de una plataforma que nos ha apoyado tanto y que apoya a tantos latinos empresarios en la ciudad. Yo soy tu admirador uno también. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Ya saben, 713-774-5002 o nuestro website empresarioslatinos.org. Nos vemos prontito.